Este, mm, espero que le esté yendo bien con el parcial. Pensé que iba a tener consultores ayer, pero no tuve, así que espero que no estén teniendo dudas y se hayan puesto ya a trabajar. La breve repaso entonces de lo que vimos la clase pasada. Este, a menos que alguno tenga alguna pregunta puntual sobre el cuestionario. Entonces, la vez pasada estábamos viendo esta caracterización que no, Emiliano, les di plazo hasta el lunes que viene, a las 23:30. Les pediría además, si lo terminan antes, a los que vayan terminando antes, este, si en caso ocurre, lo vayan presentando. Así podemos ir ganando tiempo. ¿Hay preguntas entonces con el cuestionario? Bien, les decía la vez pasada que la caracterización de esto que Maurice Dobb llamaba la definición de capitalismo. Mirta me pregunta, ¿lo tenemos que mandar los dos integrantes del grupo o solo uno? No, Mirta, para no generar problemas, para que no tengamos que corregir por duplicado, manden un solo trabajo por grupo, a las dos cuentas, con los dos integrantes. Este, la caracterización esta que hace Maurice Dobb de capitalismo como espíritu encontraba en Max Weber su representante a la vez, su representante más acabado y más complejo. Esta caracterización de el capitalismo como espíritu, ¿sí? Remitía a una noción más amplia, a una perspectiva más amplia, esto para que ustedes no se confundan, que lo que se entiende por espíritu aquí, lo que va a entender Weber, lo que entienden otros alemanes de fines del siglo XX, de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, por espíritu, no es obviamente una entidad fantasmática, sino hacía referencia al carácter intencional, motivado de los hechos humanos como hechos de cultura, como hechos históricos. Hablamos de espíritu porque hay algo que anima, ¿no? Hay algo que impulsa la historia, la cultura,
sin la cual no podría haber historia ni cultura, que es la acción humana, en tanto esta acción es intencional, es decir, en tanto los agentes, los actores sociales, buscan, desean, quieren, obedecen, ¿no es cierto?, normas, valores, preferencias, y es eso lo que impulsa la acción, ¿no es cierto? ¿Me entienden esto? ¿Hay alguien que no me entiende esto? Y entonces estos hechos espirituales no se oponen a los hechos materiales, sino se oponen a los hechos de la naturaleza, porque los hechos de la naturaleza ocurren porque la naturaleza es una organización, no ocurren porque haya una intención, por ejemplo, divina, que los anime. ¿Sí? Son hechos objetivos que ocurren más allá de cualquier intención nuestra. ¿Esto se entiende? Las ciencias de la cultura, las ciencias históricas, la sociología, la economía, estudian, son ciencias del espíritu, estudian acciones humanas motivadas, acciones humanas intencionales. ¿Me entienden esto? El capitalismo es un espíritu, ¿sí? Porque de algún modo, un modo que para Weber es muy complejo, ¿sí? El capitalismo está o estuvo impulsado por motivaciones este, de las que surgieron, ¿no? Motivaciones que tenemos que estudiar, cuya génesis tenemos que estudiar, porque de ello han surgido algunas características del capitalismo. ¿Esto se entiende? Y la noción de capitalismo en Weber, les decía la vez pasada, es doble. ¿Sí? El capitalismo corresponde a dos conjuntos de fenómenos. Vamos a encontrar el capitalismo, ¿sí? Allí donde quiera que el lucro sea obtenido, lo podríamos decir así, allí donde quiera que las satisfacciones humanas son resultado de empresas orientadas al lucro, y ese lucro es obtenido a través de operaciones racionales. Y estas empresas racionales, entonces, ¿sí?, las vamos a encontrar muchas veces en la historia de la humanidad. Y las vamos a encontrar muchas veces en otros colectivos contemporáneos al surgimiento, a otros colectivos muy importantes, ¿sí?, a otras civilizaciones contemporáneas de los desarrollos de Europa Occidental desde el siglo XVI en adelante. ¿Esto se entiende? E incluso antes. ¿Esto se entiende? Ahora, en Occidente, estas empresas racionales, ¿sí?, o mejor dicho, en Occidente, la satisfacción de las necesidades ocurre en gran medida, en una medida extremadamente importante, a través de estas empresas racionales. ¿Sí? Y a la vez, en Occidente, estas empresas racionales, que son empresas capitalistas, se articulan con otras organizaciones racionales, con otros fenómenos de racionalización. De un lado, el Estado, y del otro lado, en lo que a nosotros nos importa, ¿no es cierto? En lo que a nosotros nos importa, de un lado el Estado, ¿sí?,
y del otro lado la organización ética de la vida, que van a llevar a impulsar la racionalización occidental, ¿sí? y también el capitalismo, de un modo más extenso y más intenso que cualquier otro colectivo. En ese sentido, Occidente va a llevar la racionalización más allá que cualquier otro colectivo. Y en ese sentido también, ¿sí? El capitalismo, es decir, las empresas capitalistas, se van a extender en Occidente como no se han extendido en ninguna otra región del mundo. Y van a ir acompañadas, ¿sí? De otros fenómenos colectivos, de otras instituciones colectivas, ¿sí? Igualmente racionales, ¿sí? Este, que solo se van a producir, solo se van a generar en Occidente. Entonces, he utilizado el término, ¿sí? Racionalización. Este término merece una precisión y es un término muy complejo, ¿sí? Es un término al que necesitan prestarle mucha atención. Porque Weber va a hablar de racionalización en varios sentidos. De un lado, hemos dicho que la empresa capitalista se define por la búsqueda racional del lucro y eso hace que sea una empresa racional. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Que esta empresa debe calcular. ¿Sí? Acá la racionalización se identifica con un cálculo por el cual la empresa puede estimar el monto de sus ingresos. Pero para estimar el monto de los ingresos, debe también estimar el monto del capital y de los otros egresos además del capital. ¿Se entiende esto? Es decir, ¿sí? La búsqueda del lucro por medios racionales es inseparable de las operaciones de contabilidad que hacen que las empresas capitalistas, ¿sí? Sepan qué es lo que están haciendo. ¿Me entienden? Pueden, respecto de este objetivo, que es la búsqueda del lucro, estimar cuál es el camino más eficaz para maximizar ese lucro. Y para estimar ese camino eficaz, entonces, debe poder estimar el capital y el conjunto de egresos. ¿Me entienden esto? ¿Se entiende esto? Y con ello tenemos lo que Weber entiende en, realidad, en gran medida por racionalidad y racionalización. Dados ciertos fines, ¿cuáles son los medios más eficaces para lograrlo? ¿Se entiende esto? Y, y este cálculo de los medios para fines dados implica una cosa más, implica una cosa muy importante, ¿sí? Que va acompañando el proceso de racionalización. Implica la destradicionalización. Es decir, la conducta, nuestro comportamiento se vuelve racional en la medida en que deja de estar regulado por reglas tradicionales que respetamos solo en función de que las cosas siempre han sido así y no hay posibilidad de cambiarlas. ¿Me entienden esto?
De esta manera, la economía, estas empresas que buscan lucro a través de medios racionales, deben hacer otra cosa más que estimar sus gastos y estimar sus ingresos y estimar su capital. Deben buscar nuevas oportunidades de ganancia. Y en ese sentido, ¿sí?, estas empresas buscan nuevas técnicas, ¿sí?, nuevos productos, nuevas formas de organización, nuevas instituciones que les permitan el acceso, por ejemplo, al crédito, ¿sí?, nuevas instituciones que les permitan, ¿sí?, la obtención de lucro, como las bolsas, ¿sí?, como las operaciones financieras. Y con eso la economía se destradicionaliza. ¿Qué quiere decir? Que las pautas de consumo, la organización de la producción, los productos, los mismos precios, dejan de estar regidos por consideraciones tradicionales. ¿Me entienden esto? Una consideración tradicional sería: yo estoy conforme, ¿no?, con una hogaza de pan, un plato de comida, ¿sí?, basado en cereales que se cultivan a sí mismo tradicionalmente, y no aspiro a nada más. ¿Se entiende esto? Estas zapatillas o estos zapatos que llevo puestos podrían estar producidos por artesanos que piensan la producción en términos tradicionales, y estos términos tradicionales serían técnicas heredadas que no pueden ser modificadas. ¿Me entienden esto? La mayor parte de la historia de la humanidad, ¿sí?, ha estado regulada por comportamientos económicos tradicionales. ¿Me entienden esto? Y entonces, ¿sí?, el consumo, la producción, la circulación estaban reguladas por normas tradicionales que, en virtud de que habían sido recibidas desde tiempos inmemoriales, o eso se suponía, ¿sí?, o eso pueden suponer los sujetos, no es necesario que sea efectivamente así, es necesario más bien que los sujetos crean que es así, deben ser respetadas. ¿Se entiende esto? Y entonces, por el contrario, tenemos, ¿sí?, estas empresas racionales que, para ser racionales, deben buscar nuevas oportunidades de ganancia, y para eso deben destradicionalizar el consumo, la producción, la circulación, las instituciones económicas, la organización del trabajo, los propios trabajadores. Todo el conjunto colectivo, ¿sí?, está sujeto a una transformación constante. Como dice Marx, ¿sí?, que acá Weber está por completo de acuerdo con Marx, la burguesía no puede acumular sin revolucionar el trabajo y los medios de trabajo. ¿Se entiende esto? La condición de la acumulación de la burguesía es la transformación del trabajo y de los medios de trabajo. Es la generación de nuevos productos, es la generación de nuevas técnicas, es la generación
de nuevos mecanismos de organización de la producción y de organización de las propias empresas. ¿Me entienden esto? ¿Se entiende? ¿Hay alguien que no me entienda? Y entonces, a la par que se busca racionalmente el lucro, ¿sí? Hay otros factores que no dependen de las empresas, sino que dependen más bien de una relación entre el Estado y las empresas, que son necesarios para el desarrollo racional de la empresa, para la expansión de la racionalidad empresarial, como son los mecanismos para atraer capital. Por ejemplo, ¿sí? La conformación de una bolsa, es decir, de una institución que opere, ¿sí? A través de la negociación de activos empresariales transferibles. ¿Me entienden esto? Un activo, digámoslo así, es un pedacito. ¡Ah, era miércoles! Perdón, se me cayó el mate, por eso dije miércoles. Me esperan un cachito, pero acabo de hacer un desastre acá. Les decía que un activo empresarial, un activo bursátil, es un pedacito de propiedad. Un pedacito de propiedad que es negociado, es decir, es colocado en un mercado que se llama mercado de valores y como cualquier mercado, hay ofertas, ¿sí? Hay ofertas de activos empresariales y hay demanda de activos empresariales. Si hay una demanda muy grande de activos empresariales, entonces esos valores, ¿sí? Esos activos, ¿sí? Suben, incrementan su precio. Y esto le permite a la empresa que ha puesto en el mercado estos activos obtener capital. ¿Me entienden esto? ¿Me entienden esto? A la par, ¿sí? De esta institución que es la bolsa, cuyo origen después vamos a discutir, se generan mecanismos de crédito, ¿no es cierto? Es decir, préstamos a las empresas. Y también mecanismos que permiten a las empresas prestar, ser prestatarias, perdón, ser prestamistas. Este, y por lo tanto, diversos mecanismos, ¿sí? Por los cuales este, este préstamo conferido, ¿sí? Tiene un cierto valor. ¿Se entiende esto? Mecanismos que además deben asegurar la obligación del prestatario con el prestamista, ¿sí? Y entonces, para que el capitalismo se expanda en Occidente, para que el capitalismo occidental exista, ¿sí? Tal como existe en la juventud de Weber, es decir, a comienzos del siglo XX, es necesario el desarrollo de todos estos mecanismos, ¿sí? De todas estas instituciones. Pero además es necesaria la existencia del Estado, de un Estado que llamaremos Estado racional, de un Estado que no obedece, ¿sí? A la tradición, sino que solo obedece a una legislación impersonal, ¿sí? Generada por algún tipo de mecanismo, ¿sí? Generada por un mecanismo legislativo, y al que llamamos derecho. Y entonces, esto supone que el derecho va a ser exactamente el mismo para todos los sujetos, ¿sí? No puede haber nadie que escape al derecho en virtud de prerrogativas tradicionales, ¿sí?
No puede haber nadie que tenga un derecho, el derecho a desobedecer el derecho, porque eso sería un privilegio tradicionalista. ¿Me entienden esto? El otro aspecto que necesita, ¿sí? El otro fenómeno que necesita la empresa capitalista para poder ser racional, es decir, el otro mecanismo que necesita, ¿sí? El capitalismo occidental para expandir la racionalidad de las empresas es la existencia de proletarios. No sé si entienden por qué. Podríamos decir que solo en tanto existe el salario, ¿sí? Es posible estimar el gasto de la fuerza de trabajo, pero también es posible estimar el resultado de ese gasto en fuerza de trabajo. ¿Me entienden esto? ¿Me entienden esto? Ustedes me pueden decir, ¿por qué no lo puedo estimar con los esclavos? Porque Juan Manuel me pide que repita lo de la figura del proletario. Todos saben lo que es el proletario, ¿no es cierto? El proletario es una masa de población desposeída de medios de trabajo y que por lo tanto debe venderse, debe vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario, aunque es libre de vender su fuerza de trabajo al mejor postor, no puede permanecer, no puede existir, no puede sobrevivir sin vender esa fuerza de trabajo. ¿Me entienden? Eso es el proletario, ¿no es cierto? Entonces, es a la vez libre y está coaccionada por el hambre, está coaccionada por su falta de medios de trabajo propios, ¿sí? Y es libre de vender al mejor oferente de salario, ¿no es cierto? Ahora, recién cuando existe el salario, el capitalista puede estimar su gasto en fuerza de trabajo. ¿Me entienden esto? Solo lo puede estimar con precisión, porque el capitalista solo paga el salario, que es el valor de la fuerza de trabajo, que corresponde, ¿sí?, a la obligación del trabajador de trabajar X horas, ¿sí? Una cierta cantidad de horas. ¿Qué ocurre con el esclavo? El esclavo no puede ser, el costo del esclavo, ¿sí?, es mucho más que el precio que el capitalista paga para adquirirlo, porque el esclavo no se mantiene por sí mismo con un salario como hace el asalariado. El dueño de esclavos, como luego veremos, ¿sí?, cuando veamos esclavismo y veamos la esclavitud capitalista, ¿sí?, en la plantación azucarera sobre todo, eso es lo que vamos a ver.
el dueño de esclavos, ¿sí? Esta suerte de capitalista aún tradicional que compra esclavos, ¿sí? No compra únicamente un tiempo X de fuerza de trabajo, ¿no es cierto? Compra una persona humana y debe mantener esa persona humana. ¿Me entienden esto? Y si esa persona humana se muere, el capitalista debe reponerla nuevamente. ¿Me entienden esto? Si el asalariado se muere, al capital, ese accidente que ocurre, ¿sí? este, no le implica al capitalista un gasto más. El capitalista sigue comprando, ¿sí? El mismo monto de el mismo monto de fuerza de trabajo, sigue gastando el mismo salario. ¿Me entienden? ¿Entienden la diferencia? Si el esclavo muere, ¿sí? El capitalista debe comprar otra persona humana, ¿sí? Alimentarla, ¿sí? Alimentarla, vestirla, este, gastar en la coacción para que para que esa persona humana trabaje como si fuera un animal, ¿no es cierto? Y en esas condiciones, ¿sí? Tan contingentes, el capitalista no puede estimar claramente, ¿sí? El costo de sus productos. Miriam pregunta, o sea que si se muere un asalariado, los asalariados que quedan trabajan más. Puede ser que trabajen más, en realidad no importa mucho, Miriam, ¿sí? La persona, el capitalista contrató a Pedrito, Pablito y Periquito, ¿sí? Pablito murió en un accidente, ¿sí? Supongamos fuera de el trabajo, ¿sí? ¿Cuál es el cambio para el capitalista? Puede contratar, ¿sí? a Menganito y sigue gastando exactamente lo mismo. Los trabajadores son sustituibles por completo. ¿Se entiende? Porque desde el punto de vista de la contabilidad del capitalista, solo representan el salario como gasto y deben representar todos ellos una cierta masa de productos producidos, ¿sí? Del cual el capitalista va a obtener sus ingresos, o sea, la valorización de su capital. Exactamente, ¿sí? Es el repuesto de una máquina, pero es el repuesto de una máquina que crea valor, ¿no es cierto? Recuerden. Exactamente. Rosa está mejor orientada en el kit de la cuestión. Ningún trabajador es imprescindible. Todo trabajador se puede sustituir con facilidad, porque el capitalista no es responsable de la reproducción del trabajador. Es el trabajador el que se encarga de su propia reproducción, ¿no es cierto? A través del salario. El amo de esclavos es responsable de la reproducción del trabajador, de la reproducción del esclavo. ¿Me entienden esto? Lo que abre, ¿sí? A un conjunto de contingencias realmente enorme, que es todo lo que puede afectar la reproducción de
humano transformado en animal de trabajo por el contexto productivo, supongamos, de la plantación. ¿Me entienden esto? Entonces, dado que el obrero es de un lado una cierta masa de salarios y del otro lado una cierta masa de bienes, es recién con el proletariado, con la existencia de esta masa desposeída, cuando la empresa capitalista logra su máxima racionalidad. ¿Se entiende esto? Y finalmente, el otro elemento que va a impactar en estas empresas racionales capitalistas es el desarrollo de una ética racional de la existencia. ¿Se entiende esto? Esta ética racional de la existencia no origina el capitalismo, ¿sí? Pero al articularse con los procesos anteriores, ¿sí? Lo impulsa. ¿Me entienden? ...1517... Entonces, este es el punto en donde Weber va a buscar, ¿sí? Perdón, no voy a empezar por ahí. Vamos a seguir como estaba. Y entonces, ¿qué es el espíritu de capitalismo? El espíritu de capitalismo es esta ética racional de la existencia, ¿sí? Y entiendan esto, ¿sí? El término estricto es espíritu de capitalismo, no espíritu de capitalista. No espíritu capitalista, es espíritu del capitalismo. El capitalismo acá es una época histórica, ¿sí? Lo que Weber llama un individuo histórico, ¿sí? Que lleva en su seno ciertas formas de acción que solo son posibles porque ha existido, ¿sí? Una ética que solo son posibles del modo en que la vemos, porque, porque ha existido una ética racional de la existencia. ¿Me entienden esto? Entonces, para ver la historia de este modo de esta ética racional de la existencia, perdón, exige una definición preliminar. Y en esta definición preliminar, si esta definición preliminar, Weber la va a encontrar en el análisis de la obra de este moralista, inventor, economista, político norteamericano, que es Benjamin Franklin, ¿sí? Que es este señor, ¿no es cierto?, que volaba cometas. No sé si reconocen la anécdota. Si no, no importa, qué sé yo, no es obligatorio. Este, Básicamente, Benjamin era como inventor, estaba muy interesado, ¿no?, en los rayos y encuentra que los rayos estaban conformados por electricidad, ¿no es cierto? Y Benjamin Franklin escribe un conjunto de máximas que son las que a Weber le interesan, porque estas máximas deben regular la conducta del hombre trabajador, honrado, digno de crédito, ¿sí?
es decir, de un sujeto ético, de un sujeto moral, ¿no? Que es el trabajador estadounidense. ¿Sí? ¿Cuáles son las conductas que cuáles son las máximas, los principios morales, los principios éticos que deben regular las conductas de estos sujetos, no sé, en el inicio del capitalismo estadounidense? El tiempo es dinero, ¿sí? Esto no sé si merece algún comentario. ¿Todo el mundo lo entiende? Vean que el tiempo es dinero, supone que el dinero tiene un efecto organizador sobre nuestra vida cotidiana. Si el tiempo es dinero, ¿sí? Debemos evitar perder tiempo, debemos evitar, se convierte en un problema ético, ¿sí? El tiempo ocioso, ¿sí? El tiempo en el que no trabajamos, y ese tiempo que no trabajamos, ese tiempo ocioso, ese tiempo, por ejemplo, de esparcimiento, ¿sí? Debe ser regulado, ¿sí? Disminuido en función de incrementar el tiempo que es transformable en ingresos. ¿Me entienden esto? Mi tiempo vale, no, dice Miriam, pero mi tiempo vale podría significar muchas cosas, ¿sí? Mi tiempo vale dinero. ¿Me entienden? Mi tiempo vale, sí podría decir, yo no voy a perder tiempo con, qué sé yo, no sé con qué, y voy a maximizar el tiempo con mi familia, ¿sí? Pero no nos estamos refiriendo a eso, ¿no es cierto? Sería una forma de asignar valor al tiempo, ¿sí? Pasar mayor tiempo con nuestra familia. Sería una forma de asignarle un valor moral al tiempo. Fíjense que acá no se le está asignando ese valor al tiempo. Como dice María Luján, ¿sí? Se le está asignando un valor lucrativo al tiempo. ¿Me entienden? Y fíjense acá la ambigüedad interesante de la persona digna. ¡Ay, la miércoles! De vuelta, carajo. Soy terrible con el mate, chicos, disculpen. Y lo peor es que el mate es dinero. Bueno, este. Y sí, Rosa, voy a tener cuidado de que no se me caiga la computadora. Este. Y la cuestión del crédito pasa lo mismo, ¿sí? El reconocimiento colectivo, ¿sí? Es también crédito monetario. ¿Se entiende esto? Una persona digna de crédito es una persona confiable, ¿no es cierto? Una persona confiable, ¿sí? Es aquella que obtiene crédito, es decir, dinero.
Si soy confiable, las personas me confían dinero. ¿Me entienden? Y el dinero engendra dinero, ¿no es cierto? Si yo tengo en cuenta todas estas máximas que hacen, este, si tenemos en cuenta estas máximas que hacen de nosotros y nosotras hombres y mujeres dignos de crédito, ¿sí? No solo tenemos más dinero, sino que con ese dinero podemos tener aún más dinero. ¿Me entienden? Y en el mismo sentido, ¿sí? Como hombres y mujeres dignos de crédito, ¿sí? Debemos ser laboriosos y mesurados, ¿sí? Y puntuales. Y cuidar de los actos, incluso los más triviales, dice Franklin. Esta frase es realmente terrible. El golpe de tu martillo sobre el yunque, escuchado por tu acreedor a las 5 de la mañana o a las 8 de la noche, lo dejará conforme, pero si te ve en la mesa de billar u oye tu voz en la taberna a la hora que debieras estar trabajando, no dejará de recordarte tu deuda la mañana siguiente. ¿Se entiende esto? Y entonces, sí, esto es lo otro. Y para asegurarnos de nuestra frugalidad, ¿sí? Del hecho de que no desperdiciamos dinero, del hecho de que somos ahorrativos, del hecho de que no, no vamos a estar en la taberna o en la mesa de billar. Debemos además llevar una contabilidad cotidiana de nuestra propia vida. Ahorrar en los gastos que creemos, ¿sí? Son insignificantes, pero que sumados se convierten en sumas de dinero importantes. ¿Me entienden esto? Y entonces tenemos esto. El hombre comprometido con el aumento de su propio capital, este ideal del hombre honrado, digno de crédito, ¿sí? Se transforma, es para Franklin, una ética ligada a la responsabilidad, cuyo bien supremo consiste en la obtención de dinero, evitando cualquier goce inmoderado. ¿Se entiende esto? Esto es el espíritu del capitalismo. La ética ligada a la responsabilidad, orientada a la obtención de dinero y más dinero, evitando cualquier goce inmoderado. Y esta ética se articula estas máximas de hombre honrado, digno de crédito y comprometido con el aumento de su propio capital. ¿Me entienden? ¿Hay alguien que no me entienda esto?
Y esto, y es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, es racional si queremos ganar dinero. Perdón, Miriam, no entiendo. Miriam me pregunta, ¿esto lo dice Franklin? ¿Qué cosa dice Franklin? Lo último que acabo de decir no es lo que dice Franklin, es como Weber interpreta a Franklin para poder, para podernos decir, para podernos delimitar qué es lo que él va a entender como espíritu del capitalismo. ¿Me entendés, Miriam? Obviamente Franklin no habla del espíritu del capitalismo, es Weber el que habla del espíritu del capitalismo. ¿Me entienden? Y es muy importante, les decía, que ustedes tengan en cuenta, vean, puedan visualizar que estas máximas son racionales dado el fin de ganar dinero, pero el fin de ganar dinero a través de este comportamiento, si lo vemos desde fuera, es por completo irracional. Y es irracional para cualquier colectivo que no sea capitalista. Y era lo que yo les sugería la vez pasada, ¿no es cierto? Ustedes a las 8 de la mañana, es más claro, ¿no es cierto? Fue nuestra clase de lunes. Ustedes están a las 8 de la mañana o están a las 7 de la tarde escuchando antropología económica, participando en una clase de antropología económica, con hambre, con cansancio. Si estuviéramos en la universidad, esto sería todavía más fatigoso, ¿no es cierto? No se nos podría caer el mate porque no tendríamos mate. ¿Y para qué? ¿Para qué estamos acá? ¿No es cierto? ¿Para qué están ustedes acá? Para ganar, para ganar, para poder trabajar, ¿no es cierto? Y ganar dinero. ¿Y qué van a hacer con ese dinero? Por ejemplo, van a comprar un auto. ¿Para qué van a comprar un auto? Para llegar temprano a su trabajo, ¿sí? Este, o para tener otro trabajo con el cual llegar temprano, ¿no es cierto? Y ¿qué van a hacer con ese dinero? Van a vestir. No, Miriam, no vas a viajar. Vas a viajar 2 semanas, ¿no? Y vas a trabajar 12 meses. Y el tan ansiado título, dice Rosa, ¿para qué lo quieren? Para trabajar. ¿Me entienden? Trabajamos para la obtención de medios para seguir trabajando. Yo que me compré, una computadora, trabajo mucho para comprarme una computadora para darle clases a ustedes, es decir, para trabajar. Me compro un celular topísimo para que ustedes me escuchen cuando doy clases, porque el micrófono de la computadora no anda tan bien, contestar WhatsApp, que son la mayor parte mensajes de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? Trabajamos para trabajar, ganamos dinero para ganar dinero. ¿Se entiende esto? Esto es extraordinariamente irracional. Incluso si vemos nuestros objetos de consumo, ¿no? Es también irracional desde el punto de vista del uso que le damos a nuestros objetos de consumo. La mayor parte de nuestros objetos de consumo sirven no para ahorrarnos trabajo, no a fin de que tengamos más socios,
sino a fin de que trabajemos más en otras áreas, ¿no? Este, de nuestra vida laboral. ¿Me entienden? Y esto para Weber ha surgido en un contexto, debe haber surgido, esta es una hipótesis muy fuerte, pero no es una hipótesis por completo aventurada, debe haber surgido en un contexto religioso. Esta forma de organizar el tiempo, por el cual cada vez gozamos menos, cada vez tenemos menos placeres y cada vez tenemos una vida más metódica, centrada en el trabajo, centrada en la búsqueda de dinero, este, debe haber surgido en un contexto religioso. Y esto es algo que se lo sugiere el propio, esto es algo que sugiere la propia lectura de los textos de Benjamin Franklin. Sobre todo esta cita que está extraída no del libro de los proverbios, sino de los escritos éticos de Franklin. Has visto a un hombre solícito en su trabajo, debe estar delante de los reyes. ¿Se entiende la cita? ¿Se entiende la cita? Súper, todos entienden la cita, a nadie le queda duda. Y entonces, sí, Weber va a analizar esto, porque esto significó esta centralidad de la ética en el trabajo y esta centralidad del trabajo en el lucro, significó en los términos de Weber una enorme ruptura en la vida moral de Occidente. Porque durante no mucho tiempo antes de que esta transformación se hiciera visible, las actividades lucrativas eran vergonzantes, hechos infames. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? La búsqueda de lucro, ¿sí? Significaba una gracia deficiente. Si el comportamiento no siempre fue considerado como pecaminoso, si se lo consideraba, ¿sí? Como peligroso, como escondiendo allí la posibilidad del pecado capital de la codicia. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Entonces, ¿qué condiciones hicieron que el lucro se volviera moralmente deseable? Y no solo moralmente deseable, sino un organizador de la vida ética de los seres humanos. ¿En qué condiciones surgió esta transformación? ¿Se entiende? Y para eso hay que ver la doctrina de este señor, que no sé si lo conocen, como no sé si conocen que es la Reforma Protestante. Ustedes me dirán, ¿todo el mundo sabe qué es?
la impulsada por Calvino y Lutero. Exactamente, la impulsada por Lutero y Calvino, y que va a desatar en el siglo XVI las guerras de religión, que van a ser muy, muy importantes para nosotros posteriormente, ¿no? Pero Lutero, todo el mundo, así que todos lo conocen. La pregunta es, ¿hay alguien que no la conozca? ¿Que no sepa de qué estoy hablando? Bien. Entonces, con Martín Lutero tenemos una transformación importante. Con Martín Lutero tenemos la aparición de un término en alemán que a Weber le parece central en esta transformación. El término que hace referencia al trabajo en la Biblia, ¿sí? La idea de profesión-vocación. ¿Qué significa una profesión-vocación? Algo que tiene para nosotros todavía un cariz religioso, ¿no es cierto? Porque es el término con el que en el catolicismo se utiliza no solo la vocación profesional, sino la vocación del religioso, en tanto el religioso es llamado, ¿no es cierto? Es llamado por Dios. ¿Me entienden esto? Entonces, sí, la vocación es la profesión en tanto vocación es una llamada, es algo deseado por Dios. ¿Me entienden esto? Y de allí, si esto es cierto, si el trabajo, si la profesión que desarrollamos todos nosotros es algo deseado por Dios, hay a la vez una crítica al modo de vida monástico. No sé si entienden lo que es el modo de vida monástico. Imagínense estos monjes de la Edad Media, por ejemplo, la orden franciscana, que se retiraban del mundo porque el mundo era fuente de pecado, ¿sí? Se recluían en el monasterio a rezar. Y eso en la Edad Media, esa práctica del monasterio y del religioso entregado a la vida monástica, constituía, ¿sí?, la idea del cristiano perfecto. El cristiano perfecto, deseoso de huir de las tentaciones del mundo, se alejaba del mundo para entregarse a una vida por completo espiritual. ¿Me entienden? ¿Se entiende esto? Esto es el modo de vida monástico. Si Dios nos llama al cumplimiento de nuestro trabajo, ¿sí?, es el cristiano perfecto, es aquel que cumple con su trabajo, con los deberes, no aquel que renuncia al mundo para abrazar una vida espiritual y contemplativa, lo que Weber llamaría, ¿sí?, una ética extramundana, una ética que se coloca más allá de este mundo. Sino el cristiano perfecto es aquel que trabaja por voluntad divina, es aquel que se entrega a los deberes de este mundo, es decir, a los deberes intramundanos. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto?
¿Hay alguien que no me entienda? Ahora, no hay en Lutero, cualquier trabajo es bueno. Todos los trabajos son voluntad divina, son voluntad de Dios. El hombre se entrega hacia ellos, ¿sí? Para, porque se entrega a la voluntad de Dios. No busca el lucro, no debe buscar el lucro, sino debe mantenerse satisfecho, ¿sí? Con la profesión y con el estado en que Dios lo colocó. ¿Se entiende esto? Esto es para ver todavía un modo de vida tradicionalista. Y este modo de vida tradicionalista, ¿sí? Va a ser roto en pedazos por la transformación doctrinaria de este señor, que es Juan Calvino. Juan Calvino era un pastor francés este, que en la Reforma emigra a Suiza y es uno de los que participan en la conformación del cantón suizo, ¿sí? Como cantón protestante, del cantón de Ginebra, perdón, como cantón protestante. Y la teoría de la doctrina de Calvino es un poco, no es que sea difícil, no suena terriblemente rara, ¿no? Terriblemente extraña. Porque todos nosotros, no importa que seamos agnósticos, tal vez muchos de ustedes sean agnósticos, este, creemos como salteños nunca somos por completo agnósticos, como salteños siempre somos agnósticos católicos. Estamos acostumbrados a esta idea de que Dios es amor, ¿no es cierto? Podemos aceptar, ¿no? La idea de la omnisciencia, de la omnipotencia de Dios, pero esa omnisciencia y esa omnipotencia se ven temperadas en gran medida por el carácter amoroso de Dios. Eso no ocurre en el calvinismo. En el calvinismo, Dios es por completo incognoscible y superior respecto del ser humano. No somos tanto amados por Dios como sus instrumentos. Como sus instrumentos, ¿no? En tanto, solo Dios es libre, ¿sí? No el ser humano. El ser humano no es libre, ¿sí? El ser humano solo es instrumento de Dios. ¿Por qué? Porque si tomamos en serio, y Calvino se lo toma muy en serio, la idea de la omnipotencia y de la omnipotencia y de la omnipresencia y de la omnisciencia de Dios, no me sale, el carácter omnisciente de Dios, ese carácter, esos atributos divinos de Dios nos deben llevar solo a una conclusión lógica, que es la predestinación. Como solo
como Dios tiene todos esos atributos, sabe, por decirlo en estos términos, que cuál es el destino de cada uno de nosotros, sea salvados o condenados, y somos salvados o condenados desde el inicio de los tiempos por voluntad divina, sin que podamos saber nada de ese plan divino, porque Dios es absoluta e irreductiblemente superior al ser humano, y cualquier intento del ser humano de conocer ese plan divino es nada más ni nada menos que un pecado de soberbia. Un pecado peor que el de soberbia en realidad, no me acuerdo cuál es, cómo se llama este pecado, pero es el pecado de intentar colocarse en el lugar de Dios. Y por lo mismo, ¿sí? No podemos intervenir, no podemos pensar que intervenimos, por ejemplo, a través del cumplimiento de los sacramentos en el plan divino, porque Dios ya lo ha decidido. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? ¿Me entienden esto? Y entonces, en tanto que somos instrumentos de Dios, ¿por qué somos instrumentos de Dios? ¿Cuál es nuestra función como instrumentos de Dios? De esto solo sabemos que participamos, ¿sí?, en la autoglorificación de Dios, que es el único libre. ¿Me entienden? Servimos a Dios en su autoglorificación. ¿Me entienden? El universo, todo el cosmos, está al servicio de la autoglorificación de Dios. ¿Se entiende esto? Y entonces, piensen en estos hombres y mujeres del siglo XVI, del 1500, que se veían condenados o salvados sin poder saber si lo estaban, ¿no? Y sin poder hacer nada para cambiar su destino, sin poder intervenir, ¿sí?, en esa predestinación, a la que su situación de instrumento, ¿no?, en la que su situación de instrumento los colocaba, ¿no? De allí una necesidad entonces, ¿sí? Dios quiere, Miriam, no hay libre albedrío aquí, ¿sí? Por eso les aclaro esto, ¿sí? El único libre es Dios. Nosotros, pobres mortales, no somos libres, somos parte del plan divino.
somos parte del plan divino y como parte del plan divino, ¿no? Este, estamos condenados o salvados. No intervenimos en eso. Creernos libres también, ¿no? Es nuevamente colocarnos en este pecado terrible de ponerse en el lugar de Dios. ¿Me entienden? ¿Se entiende esto? ¿Hay alguien que no me entienda esto? Y entonces tenemos esta idea, ¿cómo saber al menos, ¿sí? ¿Cómo tener indicios de la gracia? ¿Sí? ¿Cómo tener indicios de la gracia? ¿Cómo tener indicios, ¿sí? De que nuestra vida es agradable a Dios. Y entonces esta idea de Calvino, ¿sí? De que Dios quiere la vida en sociedad. La vida en sociedad, lo mismo que la vida de los seres vivos, ¿sí? Es voluntad de Dios. Y lo mismo que la vida de los seres vivos, la vida en sociedad está al servicio de la autoglorificación divina. Por lo tanto, ¿no es cierto? La riqueza que se genere en esta vida colectiva, ¿sí? Está al servicio, es voluntad de Dios, es agradable a Dios, porque está allí para su autoglorificación. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? Dios en la riqueza, entonces, como la proliferación de la vida, esto que dice Dios, crecer y reproduciros, es la voluntad divina. ¿Me entienden? Y es parte de la autoglorificación divina. Y entonces, a partir de ahí, dos consejos pastorales: considerarse a sí mismos como elegidos, ¿sí? No abrigar la duda, es uno de los elementos de estos consejos pastorales. Y el otro consejo es el trabajo profesional incesante, ya que la riqueza, ¿sí?, está al servicio de la mayor gloria divina. ¿Me entienden? Entonces, si dudo, seguro que hay algo mal conmigo. Si no trabajo todo lo que puedo, seguro que hay algo mal conmigo, porque en ninguno de los dos casos, ¿sí?, cumplo con mi carácter de instrumento al servicio de la autoglorificación de Dios. ¿Se entiende esto? ¿Hay alguien que no me entienda? Y entonces la rutina diaria se racionaliza, porque está al servicio de aumentar la riqueza para aumentar la gloria de Dios. ¿Me entienden esto?
debo entregarme a la profesión para producir más riqueza. Y esa finalidad es aquí trascendente, está ligada, ¿sí?, a la salvación, a la gracia. ¿Me entienden esto? ¿Hay alguien que no me entienda? Y entonces esto, nosotros llevamos, cualquiera de nosotros, ¿sí?, el que se porte peor de todos nosotros, lleva una vida más monacal, ¿sí?, que un clérigo del siglo XIII, que se podía abandonar a muchas libertades que ya nosotros no podemos, ¿sí?, dada la vida metódica que llevamos. ¿Me entienden esto? Y entonces Lutero y Calvino convierten a cada uno de sus fieles en monjes durante toda su vida. Y estos monjes llevan un comportamiento, ¿sí?, racionalizado en función de estos dos consejos pastorales, el incremento de la gloria y la certeza de la gracia, ¿sí? Y en ese sentido llevan un comportamiento ascético. Rosa, si tenés a mano la pregunta, yo creo que lo único que les pregunté, Rosa me pregunta, también hay que incorporar la concepción del calvinismo a la respuesta número 9, perdón, a la respuesta 6, dice Rosa. No me acuerdo de la pregunta, ¿sí?, porque yo la formulo y después me olvido, ¿no? Me acuerdo únicamente cuando os tengo que corregir. Así que si sos tan amable, poneme la pregunta y te digo. Porque yo no puedo abrir el cuestionario dando clases. Profe, la pregunta 6 dice, ¿qué es el espíritu del capitalismo de acuerdo con Weber? Bien, nada más. Eso es lo único que dice la 6. Bien, entonces es eso, es solo la definición preliminar del espíritu de capitalismo que fue expuesta desde el lunes, ¿no es cierto? ¿Me entienden? O sea, el tratamiento que hace Weber de las máximas de Benjamin Franklin y la conclusión a la que llega Weber luego de ese tratamiento de las máximas de Benjamin Franklin. ¿Me entienden? Entonces, la noción de ascesis, de ascética, de ascetismo, tiene que ver con, con esta racionalización ética que disminuye el gozo y el placer en función de un objetivo trascendente, ¿sí? Y por lo tanto vuelve al regular el comportamiento cotidiano en términos de máximas éticas, vuelve metódica la vida cotidiana.
¿Se entiende esto? Ahora, la ascesis protestante es una ascesis intramundana. Está centrada en este mundo que construye el protestante calvinista, para la gloria divina. ¿Me entienden esto? ¿Hay alguien que no me entienda? Entonces tenemos esto. Esto va a organizar la ascética calvinista. La purificación a través de la renuncia sistemática a los placeres materiales, la reprobación del descanso en la riqueza, es decir, dejar de trabajar y disfrutar de lo que me gané, la prescripción del trabajo duro y continuado y la búsqueda del éxito profesional. ¿Me entienden? ¿Se entiende esto? ¿Hay alguien que no me entienda? Ahora, ¿qué ocurre luego? ¿Sí? ¿Qué ocurre luego? Porque sería absurdo pensar que todos nosotros somos calvinistas. ¿No es cierto? No somos todos calvinistas, ¿no? La idea de Weber es que en la medida en que en que la racionalización ética del calvinismo se articula con el desarrollo de la empresa, con la racionalidad de la empresa capitalista y el Estado racional, se forma un cosmos, ¿sí? Este, al que ya no nos queda otra que adaptarnos. ¿Me entienden esto? Ya no precisamos la motivación religiosa del calvinismo para entregarnos, ¿sí?, a la actividad profesional y organizar metódicamente nuestra vida. ¿No es cierto? Ya esto aparece como un fin en sí mismo, ya el dinero, la búsqueda de lucro, la ética centrada en el trabajo para orientar al lucro, aparece como un fin en sí mismo que para nosotros ya no precisa ninguna justificación. ¿Me entienden esto? ¿Se entiende esto? Y como tal, entonces, para nosotros, el capitalismo ya no tiene espíritu. ¿Me entienden? Es solo nuestra acción que considera como autoevidentes estos fines, ¿sí?, de la obtención del lucro, y por lo tanto ya no nos lo cuestionamos. Ya no nos cuestionamos esto, no buscamos valores que fundamenten la vida que lleva, porque ya no existe ninguna justificación, como dice Miriam, ¿sí?, ya no existe ninguna justificación religiosa en nuestro comportamiento profesional, subordinado o entregado, mejor dicho, al trabajo. ¿Me entienden esto? Y entonces este resultado
¿sí? Por el cual nos adaptamos sin ninguna justificación a este cosmos de racionalidad, y esa adaptación, ¿sí?, es nuestra vida metódica entregada al trabajo, se transforma en lo que Weber llama un férreo estuche, y que con posterioridad a Weber se va a llamar jaula de hierro, término con lo cual ustedes a veces se van a encontrar. Por ejemplo, si alguna vez, es algo que yo dictaba en otros cursos de antropología económica, se encuentran, por ejemplo, con la Escuela de Frankfurt, y la Escuela de Frankfurt va a hablar muchas veces de la jaula de hierro weberiana. ¿Me entienden esto? Estamos enjaulados, entonces, estamos bajo ¿cómo se diría? Encerrados, ¿sí?, en este cosmos objetivo, ¿sí?, que nos exige esta vida metódica orientada al lucro, y organizada alrededor del trabajo. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? ¿Hay preguntas? Es muy importante para lo que inmediatamente veremos, porque nos queda todavía, ¿cuánto? Nos queda todavía unos buenos 10 minutos, y en esos buenos 10 minutos quiero usarlos. Que ustedes retengan no solo el aspecto del espíritu de capitalismo, sino esto que que hemos dicho al comienzo respecto de la empresa capitalista, y de la empresa capitalista, ¿sí?, en el capitalismo occidental. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Reténganlo porque lo vamos a usar enseguidita. Entonces, por ahí terminamos con Weber. Y quiero empezar a desarrollar este señor. Un señor que ya supongo que mañana, lunes probablemente, les deje ya el texto, ¿sí? A ver, ¿cómo hacía yo? Compartir. Que es Giovanni Arrighi, y estas nociones, ¿sí?, que nos van a importar a nosotros que vamos a usar muy frecuentemente, vamos a usar con mucha asiduidad, que son las nociones de régimen y ciclo de acumulación. Y entonces tenemos que partir nuevamente para... con Giovanni Arrighi retomamos, ¿no?, esto que habíamos visto de Brodel a Wallerstein, ¿sí? Y Arrighi es en cierto sentido un continuador y al mismo tiempo un crítico. Es un continuador de Brodel y un crítico, y un continuador y un crítico de Wallerstein.
el punto de partida de Arrighi son las hipótesis de Brodel que ya hemos visto, ¿no es cierto? El capitalismo es un estrato superior, no especializado del universo de los intercambios, ¿no es cierto? Esto que habíamos visto con Brodel, a lo que Brodel oponía mercado y contramercado. Identificaba el capitalismo con esta última noción, ¿sí? Con este último estrato superior, con este estrato superior del universo de los intercambios, que tenía como característica su no especialización, ¿no es cierto? Porque el capitalismo, el capitalista, la empresa capitalista, ¿sí? No se identificaba en realidad con ninguna actividad en particular, sino con la búsqueda de ganancia y por lo tanto debía tener la libertad, ¿sí? En el punto 2 les hablo de flexibilidad para la flexibilidad suficiente para desplazarse buscando oportunidades extraordinarias de ganancia. ¿No es cierto? Entonces, el capitalismo, la empresa capitalista, el capitalista, ¿sí? No se especializa, ¿sí? Sino que es flexible. ¿Me entienden esto? ¿Hay alguien que no me entienda esto? Y junto con ello, ¿no? Este estrato superior dependía de mecanismos que protejan a la empresa, al capitalista, ¿sí? A la acumulación de la competencia, ¿no es cierto? Y por lo tanto, el capitalismo solo triunfa cuando se identifica con el Estado. Esto obviamente no significa que, que esta identificación del capitalismo liga al capital a una dinámica territorial. Todo lo contrario, ¿no es cierto? Esta identificación no es nunca, dado los dos puntos anteriores, ¿sí? Una incrustación completa de la empresa, del capital, en el territorio, ¿no es cierto? Porque el capitalismo, el capital, el capitalista, ¿sí? Debe ser flexible. Entonces, si bien el capitalismo solo triunfa cuando se identifica con el Estado, para entender esta identificación debemos siempre tener en cuenta, ¿sí? Que las dinámicas de capitalismo no son únicamente territoriales, sino que el capital puede desplazarse entre territorios. ¿Me entienden esto? ¿Esto se entiende? ¿Hay problemas con esto? ¿Alguien no me entiende? Y entonces tenemos que volver, dice Arrighi, ¿no? A esta forma y reinterpretarla, ¿sí? Esta forma que, como ustedes saben, ¿sí? Es la forma del capital, de acuerdo con Marx, ¿sí? Es reinterpretada en términos de Arrighi, en términos de liquidez y por lo tanto libertad de acción, ¿sí? Incrementada. Vuelvo un cachito a la diapositiva anterior. El capital solo es móvil en tanto es líquido. ¿Me entienden esto? El capital existe de dos formas básicas. Existe como capital líquido, ¿sí? Y como capital
transformado en mercancía. Existe como D y existe como M. ¿Me entienden esto? ¿Esto me entienden? El capital es líquido. El capital líquido es D, ¿sí? Es el dinero. Es el capital dinerario. O un capital transformable sencillamente en dinero como el capital financiero. ¿Sí? ¿Me entienden esto? Y el capital existe como M y como M ocupa un espacio. Es decir, está necesariamente situado en un espacio. Como capital líquido, el capital se puede desplazar. Como M, sus posibilidades como mercancía, medios de trabajo, maquinarias, industrias, sus posibilidades de desplazamiento disminuyen, ¿no es cierto? No es que se eliminen por completo, porque yo, por ejemplo, como vamos a ver, puedo tener una flota de barcos y ese constituirse en mi capital, ¿no? Y constituirse el capital de una empresa capitalista. Pero incluso como una flota de barcos, las posibilidades de desplazamiento son mucho menores que como una masa dineraria. Porque como una masa dineraria yo puedo comprar barcos, ¿sí? Puedo comprar las mercancías que transportan ese barco, o puedo comprar sencillamente activos empresariales de la empresa de la empresa capitalista que invierte en comercio ultramarino y por eso precisa barcos. ¿Me entienden esto? ¿Esto se entiende? Y entonces tenemos esta reinterpretación, ¿sí? Como toda la vida, Miriam, no sos vos, soy yo. Tal vez después de 2 años, tal vez después de 2 años, finalmente encontré la forma en que este, este, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo claramente, y entonces la explicación sale bien, ¿no es cierto? Una de esas hace 2 años, ¿no? No lo entendía lo suficientemente bien como para explicárselo que la explicación salga bien, ¿no? Así que mis disculpas, Miriam. Este, entonces, sí, esta fórmula de Marx que va del dinero al dinero pasando por la mercancía, eso al mismo tiempo, sí, es reinterpretada en términos de Arrighi como un sistema o como un conjunto de empresas, si quieren, que poseen liquidez y abandonan esa liquidez, se transforman en mercancías, se localizan en un espacio solo para obtener mayor liquidez, ¿sí? Y puesto que la liquidez es libertad de elección, su mayor liquidez, ¿sí? Es una libertad de elección expandida. ¿Qué significa aquí libertad de elección? Significa lo propio de cualquier empresa capitalista, es decir, la búsqueda de oportunidades de ganancia, ¿sí? De mejores oportunidades de ganancia, de oportunidades de ganancia mayores. ¿Se entiende esto? Entonces,
estamos diciendo brevemente que capital solo abandona su libertad, solo abandona su libertad, solo abandona su flexibilidad, solo comercia en mercancías o solo produce en mercancías cuando piensa, ¿sí? Cuando calcula que va a obtener una mayor liquidez, es decir, una mayor libertad. Por lo tanto, oportunidades de inversión mayores. ¿Me entienden esto? Y cuando no, obviamente, no va a invertir en mercancías. Va a tratar de buscar, de conservar esta forma líquida. ¿Me entienden? Por eso, ¿esto se entiende? Por eso vamos a manejar la hipótesis, ¿sí? Para que ustedes vayan situándose en problema. Que, por ejemplo, en el mundo contemporáneo, ¿sí? La producción y el comercio no le aseguran, ¿sí? Al capital rentabilidad, ¿sí? O no le aseguran al capital toda la rentabilidad posible como para que éste invierta y entonces se mantiene como capital líquido. Y de allí que no sea tan cotidiana la idea de un capital especulativo, porque un capital especulativo es básicamente un capital que mantiene todo el tiempo su forma líquida. ¿Me entienden? Las instituciones económicas contemporáneas, ¿sí? Desde los mercados bursátiles hasta la ingeniería financiera contemporánea, las operaciones en tiempo real, etcétera, aseguran al capitalismo esta enorme flexibilidad para mantener su liquidez. De allí entonces que vamos a sostener como hipótesis, ¿sí? Un poco más que como hipótesis, yo le diría casi como un supuesto político, que todo intento de atraer el capital y que se afinque en la Argentina y darle posibilidad para la inversión, es un absurdo o un mal chiste. ¿Me entienden? Porque no habría razón para que lo haga mientras le convenga mantener, ¿sí? Y vamos a argumentar por qué le conviene mantener su forma líquida especulativa. ¿Se entiende esto? ¿Me entienden esto? ¿Hay alguien que no me entienda? Bien. Y hasta aquí, chicos, porque ya es hora, ¿sí? Hasta aquí llegamos. Este, nuevamente les aconsejo, nuevamente les aconsejo no dejar para última hora, este, no dejar para última hora el envío del trabajo, porque como les decía la vez pasada, este, las computadoras y los celulares se estresan junto con nosotros, ¿no? Y se encaprichan. Rosa me pregunta si retoma el tema el lunes, obviamente, como siempre, ¿no? El lunes ya no retomo Weber, empiezo retomando a Riggi, ¿no es cierto? Profundizamos y querría terminar con Arrighi el lunes.
Así que se lo entienden a medias, ¿sí? Todavía no se preocupen porque recién estamos comenzando el tema. Entonces, hagan eso, por favor, ¿sí? Nuevamente les digo, si no le funciona la computadora, etcétera, este, hagan los manuscritos, lo fotografían y me lo envían. Hasta el lunes a las 23:30, María Luján. No entiendo, Miriam. El envío de los correos, ¿sí? De los trabajos, no es por la plataforma, no es por nuestro correo, por mi correo y por el de Franco. No, porque la plataforma algunas veces no funciona. Así que le hemos puesto en las consignas que envíen los trabajos a nuestros correos. Bueno, chicos, buen fin de semana para todos. Que les vaya muy bien en el parcial. Este, yo voy a ser muy amable para corregirlo. Este, porque, bueno, comprendo todas las dificultades que ustedes tienen y todas las dificultades también que yo tengo. Hay que tampoco quiero tenerlo. Yo los quiero mucho, pero no, pero soy generoso con mi cariño y quiero que sigan su vida, que no se queden aquí.